Seguimos aquí en CAD Madrid y seguimos con la tercera parte de la jornada. En este caso estamos con Ana María Martínez, que es jefa de área de mediación con entidades financieras en el Instituto de Crédito Oficial. Ana, ¿Qué tal? muchísimas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias y muchas ganas de verte al ICO, al famoso ICO, con nosotros. Pues muchísimas gracias. En nombre del ICO me gustaría daros las gracias al colegio por la invitación, por darnos la oportunidad de estar esta tarde con vosotros y poderos acercar un poquito más el ICO, porque como me decías antes, es verdad que el ICO, aunque es muy conocido, también a veces resulta muy lejano, ¿no? Entonces correcto, estas jornadas nos permiten acercarnos un poco. Pues va a ser toda tuya, además has hecho los deberes muy bien porque nos has traído una presentación. Si quieres te voy a dejar que hagas la presentación y luego entramos en detalle. Sí, fenomenal. Yo la presentación que he traído sobre todo es con la idea de que la podáis distribuir después, pero sí que bueno, pues quería aprovechar esta estupenda oportunidad que nos habéis dado. Lo que quería decir es que, y pensando sobre todo que quienes nos están viendo son administradores de fincas, aunque la línea de rehabilitación que vengo hoy a presentar y sobre lo que se está enfocando la jornada está dirigido a los particulares, a las comunidades de propietarios, creo que es una excelente oportunidad sobre todo eso, para que sepáis que desde el ICO, sobre todo, apoyamos a todos los empresarios, todas las empresas, ya con independencia de su forma jurídica, a desarrollar todos los proyectos de inversión y todas las necesidades de liquidez que puedan presentar para llevar a cabo sus actividades económicas. Con lo cual, las líneas ICO es una importante herramienta pues, para todos los administradores de fincas que nos están viendo esta tarde. Que lo tengáis en cuenta, que el ICO, evidentemente, tenemos dentro de nuestro ADN lo que es la financiación a empresas, a grandes empresas, pero también a esas pequeñas empresas como son los administradores de fincas. Y las comunidades de propietarios, claro. Justo, eso es a nivel general, quería decir, en las líneas ICO. Y a nivel particular, en la línea de ICO, MITMA, Rehabilitación Edificatoria Residencial, que la llevamos a cabo en colaboración con el MITMA. El convenio ICO-MITMA se firmó la semana pasada. Estamos pues, con los trámites burocráticos formales Está caliente todavía, ¿no? Justo, está en el horno, podríamos decir, para poder firmar esos contratos de avales y contratos de financiación con las entidades de crédito para que la línea esté operativa y en las entidades de crédito para que los clientes, comunidades y particulares puedan ir a solicitar la financiación. Muy bien. Con lo cual, esta línea se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los famosos fondos Next Generation de los que venimos hablando esta tarde. Sobre todo, el ICO va a tener un destacado papel en la gestión de estos fondos. Esta línea y otras iniciativas que, como os decía, van dirigidas, son líneas sectoriales que irán dirigidas a cada uno de los sectores. Pero, en concreto, esta línea de eficiencia energética que estamos ahora mismo desarrollando, y luego esta presentación la podréis distribuir, vamos a distribuir, claro, sí. Para que tengáis todas las características, con lo cual no me voy a detener demasiado, pero es una línea de financiación, desde mi punto de vista, muy, muy interesante. ¿Por qué? Escuchando, como escuchábamos antes, todas las dificultades y sabiendo que la principal dificultad radica en esa labor de persuasión que tenéis que hacer, sobre todo los administradores de fincas, que sois los que sois el nexo con las comunidades de propietarios. Pero una vez que la comunidad de propietarios, o para poder persuadir a las comunidades de propietarios para adoptar la decisión de llevar a cabo esos proyectos de rehabilitación, la línea de financiación toma un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una rehabilitación integral de un edificio, lógicamente, y como decían antes los técnicos que han hablado anteriormente, cuando hablamos de una rehabilitación de un elevado coste, pues necesitamos tener bien armado todo el expediente para llevar toda la información a la comunidad para que puedan adoptar la decisión, bien de aprobación o de no aprobación, pero necesitan toda esa información. Y la línea de financiación que se ha diseñado dentro de esta línea de rehabilitación de edificios toma un destacado papel. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir poder abordar esa inversión mientras nos llega la subvención desembolsada, porque evidentemente hablamos de tiempos diferentes. Una cosa es que la subvención esté aprobada y otra cosa es que la subvención esté resuelta y esté concedida.
Mientras tanto, vamos a poder tener una financiación con un aval del MITMA del 50%, que esto nos va a permitir que comunidades o propietarios en una situación a lo mejor más difícil acceso al crédito, con un aval del MITMA podamos acceder más fácilmente a la financiación y que el análisis de riesgo sea más favorable a la hora de la aprobación del riesgo por parte de los bancos. Con lo cual, vamos a poder acceder, como les digo, a una financiación de hasta 15 años con 2 de carencia, que nos va a suponer el poder ejecutar esa inversión y que cuando nos llegue la ayuda de la comunidad autónoma, esos porcentajes que mencionabais antes, entre el 40, entre el 80%, dependiendo de la inversión y del nivel de eficiencia energética que alcance nuestro edificio, pues esa ayuda va a ir destinada a la amortización del préstamo sin ningún coste para la comunidad o para el propietario. Con lo cual, tal y como está diseñado el programa, las ayudas, combinado con la financiación, hacen que estemos en un momento, sinceramente, creo que muy bueno como para no dejar pasar la oportunidad. Y todo esto es lo que tenemos que intentar trasladar a las comunidades de propietarios para que tomen la decisión, porque creo que vosotros lo sabéis todavía mejor que yo. Hay un porcentaje muy elevado de viviendas que son muy antiguas y que necesitan claramente llevar a cabo proyectos de rehabilitación. Totalmente de acuerdo, y además parece que soy delico yo también, porque estoy diciendo lo mismo que tú, estoy pensando lo mismo que tú. Entonces vamos a generar el debate a ver cómo me las ingenio. Hay un tema que has dicho que tiene un aval del 50% del MITMA y que eso va a ayudar a que las entidades que accedan privadas, el departamento de riesgos, que yo siempre le pongo una cruz al departamento de riesgos porque las comunidades de propietarios la ven como algo complicado cuando es el mejor cliente o el mejor pagador de cualquier cliente, de cualquier empresa, cualquier pyme, ¿no? ¿Por qué dices que va a tener una repercusión a nivel del departamento de riesgos de esa entidad financiera que conceda? Hombre, porque el riesgo, si vamos a pedir 100 euros, 50 sabemos que van a estar garantizados en caso de impago por el MITMA. Con lo cual, cuando el banco va a analizar el expediente, esa financiación, va a tener en cuenta que de los 100 euros que le tienen que dar al cliente, en caso de que haya una pérdida, el banco va a tener 50 euros cubiertos por el MITMA, con lo cual eso va a favorecer la aprobación de la operación de financiación. Bien, bien. Que eso antes no estaba. Antes eso no estaba. Antes los ICOs estaban para las comunidades de propietarios, que se ha pedido. Sí, de hecho, dentro de nuestra línea más generalista, podríamos decir pymes o empresas y emprendedores, como se llama ahora, que se permite la rehabilitación de vivienda a los particulares, pero es una línea, efectivamente, que la diferencia respecto de esta es, 1, no está asociada a las ayudas de las comunidades autónomas y 2, no es una financiación que cuente con el 50% del aval del Estado, como va a contar esta línea. O sea, la línea Empresas y Emprendedores permite abordar esas rehabilitaciones, pero no tienen asociada la ayuda ni el aval del MITMA. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vayamos a la entidad financiera a preguntar, porque a mí lo que me parece complicado que el departamento de riesgos ponga problemas anteriormente, pero ahora con esto que me dices del 50%, cuando todos los meses se están generando remesas de recibos en esa entidad bancaria, cuando tienes la cuenta corriente de ese banco que te van a pedir, aún así te piden un montón de información para garantizar, debe ser este 50%, ¿no? A mí me parece que tenía que ser más flexible en ese sentido, porque la seguridad que da una comunidad de propietarios bien gestionada por un administrador de fincas y con una liquidez, pues no debería ser como una empresa privada, una SL, que puede perder o puede salir. Una comunidad de propietarios siempre va a estar ahí, siempre va a estar gestionada. Sí, es cierto que hay mucha reticencia al riesgo de comunidad de propietarios por parte de las entidades de crédito. Nosotros, por ejemplo, en la línea Empresas y Emprendedores, son muy pocas las entidades que vemos que operan mediante la concesión de financiación a comunidades de propietarios. Con esta línea estamos esperanzados. Todavía no, como te digo, no hemos firmado los contratos, pero sí que son la gran mayoría y entidades grandes las que están muy pendientes de esta línea y muy interesados
y como que internamente han cambiado esas políticas y están dispuestos a dar riesgo a las comunidades de propietarios. Con lo cual, bueno, pues estamos confiados de que esta línea va a funcionar. Te lo voy a contar, como vamos a seguir tratándonos y vamos a seguir viendo, vamos a ver esa evolución, porque yo creo que el ICO tiene que estar también en comunidades propietarias, porque las comunidades propietarias no es una empresa, no son emprendedores, es la vivienda. Entonces, qué mejor que el ICO esté respaldando esa rehabilitación y esa mejora que estamos hablando. Las condiciones, ¿nos puedes contar algo a nivel de las condiciones que se están planteando? Sí, puedes, claro. Sí, claro, sí. Las condiciones de financiación, podemos llegar se puede llegar en una financiación, lógicamente, dependiendo de la inversión, dependiendo del análisis de riesgo, pero ¿Quién hace el análisis de riesgo? El banco. El banco, la en entidad. este caso, claro, aunque es una línea gestionada por el ICO, la forma de tramitarlo es a través de los bancos. ¿Por qué? Yo creo que se entiende fácilmente. El ICO solamente tiene una oficina ubicada en Madrid. Utilizamos, el próximo año se celebrarán 30 años desde que se puso la primera línea de financiación intermediada, o sea, en colaboración con la banca comercial privada, y eso nos permite que teniendo una única oficina en Madrid, utilizando la red de oficinas bancaria, podamos llegar a todo el territorio nacional, a todo el segmento de empresas y a todo el territorio nacional, que si tuviéramos que hacer el análisis de forma centralizada desde el ICO, pues sería materialmente imposible. Con lo cual, el análisis de riesgo efectivamente lo hace la entidad. Eso también para los clientes pensamos que es algo positivo. ¿Por qué? Porque los clientes van a ir a solicitar la financiación a la entidad de crédito con la que habitualmente trabajan. Eso también a la hora del análisis de riesgo es importante. ¿Por qué? Porque nuestro banco tiene todos los registros, un poco lo que decías tú de la comunidad de propietarios, pero llevado al cliente en caso de que sea un cliente particular. Tiene todos los registros, sabe si atendemos regularmente los pagos o no, todos los flujos de caja que tenemos, y eso nos va a hacer de una forma más ágil el análisis de riesgo. Yo ahí lo que te decía antes, insisto un poco porque yo creo que es lo que no se dan cuenta el departamento de riesgos de los bancos. O sea, cuando tú tienes una comunidad de propietarios que mensualmente emite una remesa y va generando recibos, aunque haya un impago o tal, tú sabes que al mes siguiente vas a coger y tú eres el primero que cobras el tema, ¿no? Entonces, ven, y aunque hemos modificado la ley de propiedad horizontal para que se entienda que las entidades, las comunidades de propietarios pueden pedir préstamos en entidades financieras, les cuesta todavía al departamento de riesgos eso. Desde mi punto de vista como administrador, te pido, Ana, que cuando habléis con las entidades digáis, por favor, si tenéis los datos, me parece chocante que me pidas, para pedir un préstamo me tienes que dar los 2 años anteriores de movimiento, pero si los tienes tú, que estás ahí viendo, los impagos, tal, pues te puedo dar un certificado, ¿sabes? Eso también es otro freno que muchas veces perdemos mucho tiempo cuando tenemos que invertirlo en otro lado, ¿no? Pero bueno, ya que estás aquí, pues te lo pido. Las condiciones, comentábamos... Sí, 15 años con dos de carencia. 2 de carencia de principal. Esto significa, que también es otra de las ventajas que aporta la línea de cara a las comunidades y propietarios, es que durante esos 2 años, en caso de que pidamos una financiación con carencia, durante esos 2 años primeros únicamente vamos a tener que pagar intereses. Eso nos va a permitir poder pagar esa cuota de la financiación de una forma cómoda, entre comillas, mientras recibimos la subvención de la comunidad autónoma, y cuando recibimos esa subvención reducimos o amortizamos el préstamo, como decía antes, sin ningún coste de la amortización. Con lo cual, al final, esa financiación, si hemos pedido por el 100%, si nos dan una subvención del 40, 60, 80, pues nos vamos a quedar con una financiación muy reducida del resto. Eso es, a pagar en los años que hayamos pedido la financiación, hasta 15 años. Ana, en las condiciones que se plantean, cuando pagas intereses y tienes esos 2 años de carencia, yo he visto entidades que lo que hacen es, tú pides un préstamo por 400.000 euros y vas cogiendo dependiendo de la necesidad que tienes. ¿Esto es así o sí, en estas líneas, se puede hacer así? En estas líneas se permite precisamente por los hitos y los pagos mediante certificaciones que se realizan a medida que se va ejecutando la inversión. Eso es. También eso es una garantía, entre comillas, para la entidad de crédito. O sea, firmas un préstamo con la financiación y el banco va liberando esos pagos en función de las necesidades. Certificaciones que eso tengas sí. Esas certificaciones las tendrá que presentar el administrador. Claro, eso dependiendo de
del proyecto, habrá que irlo presentando. Es que es muy importante porque no es lo mismo recibir 400.000 euros desde el primer momento y tenerlos en cuenta corriente y ya estás pagando sobre 400.000 que disponer de una línea de crédito en comunidades de propietarios y coger 20.000, 30.000, 40.000, ¿sabes? No coger el mismo porque los intereses que se va pagando son menores. Sí, bueno, en este caso es un préstamo. Sería un préstamo por los 400.000 de forma inicial. No sería mediante línea de crédito. Se depositan en la cuenta y el banco posiblemente lo que haga es ignorar esa cuenta para que únicamente se pueda utilizar con ese fin, que es el pago de la obra, que no se pueda utilizar para otra finalidad. Pues podríamos mejorarlo ahí. He llegado tarde porque ya habéis hecho el convenio. Bueno, es que ya está el Real Decreto, ya está el reglamento, las condiciones, o sea, eso ya viene estipulado. Teníamos que haber quedado antes para verlo, pero bueno, vamos a verlo. Forma de solicitarlo, entonces va a través Forma de solicitarlo, a través del banco con el que habitualmente trabajamos. Nosotros, aunque todavía no hemos firmado los contratos, pero como te digo, estamos esperanzados y confiamos en que prácticamente toda la banca comercial se adhiera a esta línea, con lo cual la entidad con la que habitualmente trabajemos será la entidad a la que tengamos que ir a solicitar la financiación. Ellos van a pedir la información que requieren, etcétera. ¿Y eso está en el Real Decreto o no está? ¿O se deja que cada entidad pida lo que corresponde? Bueno, no. A ver, para esta línea lo que necesitamos es tener una aprobación de la ayuda por parte de la comunidad autónoma. Con lo cual, ese análisis de lo que es lo que es el proyecto, podríamos decir, eso ya va por la parte, en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Jorge hablaba y contaba desde su perspectiva como técnico de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, para que un beneficiario se pueda acoger a una operación de financiación, a un préstamo de la línea ICOMITMA, se requiere que sea un beneficiario de la ayuda, beneficiario que cuente con esa aprobación de la ayuda. No que esté concedida, sino que esté aprobada. Claro, lo que pasa es que ahí, como sabes, para poder hacer la solicitud hay que hacer un gasto que no es pequeño, puede ser a lo mejor el proyecto, el tema de lo que hemos hablado antes. Entonces, la comunidad de propietarios tiene que hacer ese pago. También hay un pago añadido que es cuando tú solicitas la ayuda, aunque te den estos 3 meses que se comentaba, tienes que pagar la liquidación de la licencia de las tasas, con lo cual nos encontramos con un freno a nivel de, en estas condiciones, nos encontramos con un freno que no vamos a poder disponer ese dinero en tanto en cuanto no tengamos concedido la ayuda, con lo cual a lo mejor el proyecto sale un poco viciado en el sentido de que tenemos que tener fondos propios. Tiene que haber ahí un pequeño colchón para hacer frente a esos primeros gastos. Vale, eso es importante de mejora, pero ¿me entiendes, no? ¿Cuál es el problema? Porque los frenos que yo entiendo para la comunidad de propietarios, aunque hay entidades privadas que ya están dando préstamos pequeñitos para este primer gasto, pero claro, es que nos encontramos con los ayuntamientos que piden para solicitar y que lo tenga Jorge o la Comunidad de Madrid tenga la información, ha tenido que hacer la autoliquidación de las tasas. Estamos hablando de una obra a lo mejor de 400.000 euros, que las tasas y el ICIO del ayuntamiento son 20.000 euros. Entonces, claro, hay que pagar eso para poder acceder al tema de todas las ayudas. Aprovecho para pedir aquí a Cámara el tema de que sea directamente una bonificación que se considere de esos ICIOs y tasas, porque al final el ayuntamiento lo que necesita son edificios eficientes, no necesita esos impuestos extraordinarios, ¿no? Y además es un freno. Me quedo con ello. Como tenemos comisiones de seguimiento de la línea con el MITMA, lo vemos con las asesorías jurídicas, porque todo esto, lógicamente, hay una normativa detrás que, en función de si podemos o no podemos, pues será más fácil o no. Pero desde luego me quedo con la idea de ver la posibilidad. Y además, como tenemos esta línea directa que ya vamos a mantenerla de por vida, os decimos, os argumentamos esto por si hubiera algo. Sí. Porque yo creo que los bancos también se están abriendo y los ministerios están abriendo a ver el pormenor de la comunidad de propietarios, ¿no? Que muchas veces no se conoce y hay complicación ahí. No sé qué más te gustaría comentar. Pues nada, no, yo a modo de colofón, deciros que evidentemente vosotros, los administradores de fincas, tenéis ahí una labor ardua, la más difícil, la de persuasión a los propietarios. Me encanta que digas persuasión y te interrumpo, porque yo lo utilizo. O sea, ¿sí? En vez de convencer, que me dicen convencer, yo, persuasión, hay que persuadir. Sí, es verdad, es más bonito, momento. ¿Verdad? Eso es. Y bueno, y yo creo que
que es importante intentar, pues eso, trasladar jornadas como estas, agradeceros la jornada, porque jornadas como estas son las que precisamente ayudan a poner en juego y entender todo lo que hay sobre la mesa, precisamente para eso, para tomar una decisión. Una posible decisión, sí. Y además, como has visto, era la parte administrativa, sí. la parte técnica, pero la parte financiera. Sí, es que yo creo que la parte financiera es muy importante porque es la que nos va a permitir poder tomar esa decisión y poder abordar una inversión ambiciosa. Totalmente. Con lo cual, yo creo que está muy bien diseñado todo el instrumento y creo que es importante tener toda la información y bueno, que la información llegue a todos para... Al consumidor final, a las comunidades de propietarios, que como bien dices, nos cuesta mucho como administradores, pero es nuestra profesión, o sea, hemos decidido esta profesión y a algunos nos gusta. ¿Sabes? Pues fenómeno, eso está muy bien. Pues bueno, pues Ana, ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya entramos luego en el coloquio, que nos ponemos aquí los 5 y a ver qué preguntas nos yo. Muchísimas gracias y gracias a de vosotros. verdad que el ICO ya va a estar con CAD Madrid de la mano. Fenomenal, gracias. Gracias.